Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio. Qué alegría poder llegar hacia ti, donde te encuentres en tu oficina, de repente estás en el carro haciendo ejercicio o estás en casa o no sé, donde te encuentres. Gracias por estar en sintonía de nuestro podcast y del episodio de hoy. Quiero animarte a que tú compartas el episodio o el podcast a los líderes, a empresarios, instituciones, a quienes tú puedas. ¿Por qué razón? Te voy a explicar por qué. El contenido que estamos compartiendo es contenido de mucho valor, ¿ok? Hemos recibido mensajes de mucha de nuestra audiencia que nos llenan mucho. Así que es importante que no nos quedemos con eso, sino que los compartamos. Como ustedes saben, el podcast hablamos de temas de la vida, temas de liderazgo, temas sobre negocio. Los primeros episodios del podcast fueron concentrados en el liderazgo, luego transicionamos a cuestiones de vida, donde aún mi familia comparte cosas, así que si me quieres conocer un poco más, ve a eso, a ese episodio. Y luego o estamos transicionando lo que es los negocios. Y el episodio de hoy, yo traigo un experto, lo conocí, dicho sea de paso, en un evento en Panamá, pues lo conocí cara a cara, pero sí nos habíamos visto por video, pero nos juntamos o coincidimos en un evento de empresarios en Panamá, que es donde él vive. Y él es un experto en finanzas empresariales. Él se llama Jorge Borges. Así que de eso se trata el episodio de hoy. Presta mucha atención. Vas a recibir muchos, yo lo llamo muchas perlas, muchos diamantes para ti, empresario, para ti, líder. Así que una vez más, no te quedes con este mensaje, compártelo, disfruta de la entrevista que le hice a este experto en finanzas empresariales y también pedirte, déjanos tu reseña, déjanos tus comentarios, que eso nos posiciona para que más personas puedan, ya sea ver nuestro podcast a través de YouTube, ¿verdad? O escucharlo en Spotify o Apple Podcast o Amazon Music también. Estamos allí. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con la entrevista de hoy. Chao. Este es el podcast de Celine Aranda. Conversaciones de vida, liderazgo y negocios que te ayudarán a descubrir quién tú eres. Principios prácticos que te ayudarán a tener una vida mejor, un liderazgo mejor y un mejor negocio. Jorge, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Celine. El placer es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien acá en Ciudad de Panamá. ¿Y tú Ok. cómo te encuentras? Gracias a Dios estamos bien. Por aquí en la Florida, recién saliendo de un frente frío. Y hoy precisamente ya subimos a los 80 grados Fahrenheit. So, estamos como que, ok, volvimos a lo que es Florida, pero ciertas partes de Florida te digo que cayó nieve, lo que prácticamente Increíble. nunca. Como que, wow. Ah, Sí. pero qué bueno, Jorge, que estás con nosotros, qué bueno que nos sintoniza desde Panamá. Y bueno, para toda nuestra audiencia, como les mencioné al principio, queremos ahondar más un poco sobre la vida de Jorge, de lo que él hace, cómo llega a este mundo de las finanzas. Y ahí vamos a ir viendo cómo diría yo, especial entrevista nos lleva. Y como dije al principio, nuestro deseo es traerte todo el valor que podamos. Así que Jorge, cuéntanos cómo es esto, cómo llegaste al mundo de las finanzas. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti. Perfecto. Bueno, te cuento un poco. La mía es la historia de un venezolano emigrante, Sí. pero yéndome un poquito más atrás, Ah, siempre tuve interés por el tema de los números desde muy pequeño. Me encantó esa parte que veía mis padres conversando con mi hermano mayor de auditoría, contabilidad, y sí, ya tenía esa semillita que era lo que yo quería hacer. sí. Entonces recibí ese llamado, mi papá insistía en que yo tenía que ser ingeniero porque tenía un buen desempeño en la Ajá. escuela y de hecho me obligó prácticamente a inscribirme en ingeniería en producción. Arranqué un par de trimestres y al poco tiempo me di cuenta que no era por ahí y bueno, Wow. rápidamente retomé el sendero, me gradué de contador público en la Universidad Central de Venezuela Ok. y luego pues rápidamente encontré empleo mientras estudiaba. Arranqué trabajando en Deloitte, Ok. después trabajé un poco para Pfizer, después me vine acá a Panamá
a trabajar en Ernst Young y después de Ernst Young pasé por CBRE. Ahorita estoy con un grupo corporativo bien importante acá en Panamá y ¿Vale? también presto servicios de consultoría financiera. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, Sí, primero ese gusanito que se sembró en mí desde pequeño, que sí. siempre me encantó la parte de los números y después por ahí se fue desarrollando una carrera en auditoría, planificación financiera, contaduría, contraloría, todo eso que hago el Buenísimo. día de hoy. Buenísimo. Fíjate, mientras está, y gracias por darnos un resumen de eso, estuvo fenomenal. Pero ya tengo varias preguntas para ti, porque desde el Ok. momento que dijiste, mi papá quería que estudiara esto, traté, pero luego tuve que, ¿cómo toma tu papá ese cambio de una carrera a lo que es las finanzas? ¿Cómo fue esa interacción? Cuéntame. Mira, fue interesante. Por supuesto, eso son dinámicas familiares que no Ah, pasan por debajo de la mesa. Todo claro. arrancó cuando yo estudiaba. Mi papá estuvo pagando colegio privado. Ese era uno de sus puntos. Yo Sí, voy a pagar hasta que tú te gradúes del colegio. Después de ahí, no voy a pagar más. Ese era lo que él me repetía constantemente, ¿no? Mi papá sí, siempre fue con esa metodología de la crianza de los padres bastante estrictos sí, y me llevó por ese camino que gracias a Dios tengo el día de hoy y puedo decirlo en retrospectiva. Pero sí, en Venezuela, pues las mejores universidades son públicas, ¿no? Entonces, en ese momento, la Universidad Simón Bolívar, especializada en ingeniería, y la Universidad Central de Venezuela, pues tiene una amplia gama en ingeniería, ciencias de humanidades, etcétera. sí. Yo fui inteligente en el sentido de inscribirme en ambas, entonces Ah, comenzaba en septiembre del año 2007 en ingeniería en la Universidad Simón Bolívar y también me inscribí por si acaso, porque también había quedado en la Universidad Central de Venezuela para arrancar en contaduría. Entonces, bueno, yo fui trabajando el terreno, me ah, fue bien los primeros semestres en ingeniería, pero le comentaba cómo no me sentía bien, no me hallaba a mí mismo y claro. ya él se terminó de dar cuenta bueno, que yo tenía un llamado más importante Sí, que su preconcepto de que yo tenía que ser ingeniero y ya sí, después sí. en el camino lo entendió. Me hizo, eso sí, congelar el cupo por si acaso me volví a arrepentir, pero bueno, ese cupo se perdió finalmente. Te entiendo, te entiendo. Fíjate, has mencionado una palabra dos veces que me llama mucho la atención, ¿ok? Y tal vez la gente que estará viendo esto en YouTube o escuchando en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, estará diciendo, Celine, pero estábamos, yo pensé que era esto de finanzas. Sí, ya vamos a llegar allí, pero hay algo bien interesante que Jorge nos está compartiendo. Dos palabras o una palabra que mencionó dos veces y ese es mi llamado. Yo creo que no sé si te diste cuenta, pero lo mencionaste dos veces. Mi Sí, llamado, mi llamado. ¿Por qué me gustaría hacer hincapié en esto? Porque considero yo que la mayoría de los expertos en cualquier área allá afuera, especialmente en las finanzas, diría yo que son contadas las personas que lo hacen o incurren en esta carrera porque sienten ese llamado. ¿Ok? De repente ellos estarán viendo otras cosas, pero decir mi llamado para esto, eso es poderoso. ¿Cómo te diste cuenta o cómo pudiste descifrar esto como un llamado? Gracias por estar en sintonía del episodio de hoy. Tengo un anuncio muy especial para todos aquellos emprendedores, especialmente el emprendedor que viene comenzando, que sabe que necesita crecer, necesita aprender, necesita herramientas que él mismo pueda recibir y aplicar a su negocio. Este mensaje es para ti. Si tú eres este emprendedor, te quiero invitar al Club de Emprendedores. Es un espacio, una plataforma donde tú puedes ingresar, recibir capacitación, recibir la herramienta y tú mismo aplicarla en tu negocio. Si esto resuena contigo, en las notas del show, en las notas del episodio, va a haber un link para el Club de Emprendedores que por una módica y pequeña inversión de nada más $67 al mes, tú puedes recibir esto y mucho más. Ahí va a estar toda la información que necesitas. Te mando un abrazo y nos vemos en la cima. Chao, chao. Esto de las sí, finanzas empresariales. mira, bien interesante tu pregunta porque nos lleva al origen y creo que
un poco me relaciono contigo porque ambos también somos formados en EGM Sí, y pues nos da ese background tan importante como coaches sí, que todos necesitamos entender de dónde vienes para saber a dónde vas y ese claro, trabajo que tú tienes muy arduo de tratar de alinear esos emprendedores hacia lo que ellos quieren hacer, hacia el propósito. Mira, te lo sí, resumo de esta manera. Yo desde pequeño se me daban los números de una manera muy fácil. De ok, hecho, ahorita me estás trayendo memorias del pasado donde yo estaba en el carro, literalmente tenía a mi hermana 2 años mayor que yo ok, tendría unos 4 años y ella como unos 6. Mi papá empezaba de camino a la playa, a un trayecto de 2 horas, a veces 4, ok, empezaba a hacer cuentas, mm, ¿no? Cuentas grandes. Y wow, yo tenía como una capacidad mental de hacerlas de forma rápida, inclusive más rápido que mi hermana, ¿no? Uno cuando está pequeño, a veces uno se mide sí, sí, con el que está al lado de uno que tiene una edad mayor, aunque sea un año o dos. Entonces, por ahí el tema de los números me encantaba. ok, Luego cursé materias relacionadas a técnicas de documentación, contabilidad, eso me encantó. Y ujú, como te digo, tenía la ventaja de estar básicamente con dos maestros, mi papá y mi ok, hermano mayor, ambos contadores públicos que estaban en casa hablando del trabajo de auditoría que realizaban. Me acuerdo de esta expresión que decían que el auditor era el policía financiero de las empresas y que ajá, cuando pasaba por ahí cerca las personas se asustaban y algunos ajá, guardaban documentación. Entonces, a mí toda esa parte del policía financiero de las empresas, sí, investigar a fondo los asuntos y todas las historias que contaban, a mí me fascinaba, ¿no? Entonces, ahí yo entendí que eso era lo que yo quería hacer y todo lo demás fue, pues, también luchar con esas expectativas de mi padre, que eran importantes lo que él pensara de mí, sí. pero también, pues, la prioridad es mi propósito y ya lo tenía claro desde pequeño. Claro, claro, qué interesante, qué linda la historia que nos estás compartiendo y me impacta que estamos entrando a a esta área y nuestra audiencia sabe, a mí me encanta lo que es la vulnerabilidad, a mí me encanta lo que es, o sea, lo crudo, como dices, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy pasando, o lo que pasé, o por esa razón estoy acá y me gusta que hagas esa historia o ese enlace de tu niñez luego ver el ejemplo de tus papás, también de tu familia. Pero bueno, llega el momento donde te toca salir de tu país, ¿verdad? Y ahora te incursionas a esto y llegas a Panamá. ¿Cómo fue esa transición? ¿Por qué Panamá? Una persona enfocada como te siento y te veo, porque esa vez que nos vimos en Panamá en ese evento empresarial, te vi de largo y yo dije, wow, ok, aquí hay algo especial en este muchacho, aquí hay algo especial. Así que, ¿cómo fue esa transición de salir de tu país amado a Panamá? Sí, mira, es una historia también bien interesante. Todos conocemos lo que sucedió con los venezolanos y la crisis económica que se generó en el país. Se Sí, fue acrecentando desde el año 2012, después de unas nuevas de tomas de gobierno que ocurrieron ahí. Y posteriormente, el país empieza a entrar en un ciclo de hiperinflación. Yo mm, en ese entonces, entre el 2012 y 2015, estaba entre unos 22 y 25 años. Imagínate un profesional que está trabajando desde los 20 años sí, y que tiene como meta ya realizarse, tener familia. Yo te comentaba antes de iniciar la grabación que tengo 3 hijos. sí, Esa siempre fue una meta para mí en mi vida, tener una familia desde pequeño. sí, No desde pequeño, pero desde joven, digamos, me sí, claro, visualizaba con 25, 27 años ya con mi primer hijo o hija. chévere. Entonces no veía futuro en Venezuela. Era muy evidente que no lo iba a alcanzar ahí. Entonces, ¿qué estaba buscando yo? Estaba buscando un país donde pudiera recolocarme, en Ok, donde me pudiera apalancar con mi experiencia profesional para obtener mis permisos, mi residencia, hacer todo bien hecho, como siempre me ha gustado hacer y sí, que también tuviera estabilidad económica. En ese momento, Panamá era un país, bueno, sigue siendo, pero ha ralentizado su crecimiento. sí, Un país que estaba creciendo superior a 5 puntos porcentuales por año, un país con dólar. Yo tuve la oportunidad de viajar para acá y me deslumbré con el tamaño de esas torres, eso sí, no lo hay en mi país. Entonces yo decía, wow, esto es un país realmente pujante, yo mm, quiero ser parte de eso, yo estoy seguro que puedo contribuir
con mi experiencia y bueno, apliqué para tener los papeles de trabajo, llegué acá y pues tuve la oportunidad de colocarme rápidamente en el ambiente profesional. Bueno, ahí la conclusión es, para los que nos están escuchando, cualquier profesional con talento o con conocimiento, eso nunca se pierde, eso es transferible y te lo llevas contigo. Entonces hay personas que a veces se estresan si se quedan sin empleo. O si pasan por una situación difícil, pero realmente si tú eres un profesional bien formado, siempre vas a poder recolocarte y vas a poder convertir esos conocimientos en resultados donde quiera que tú vayas. Claro, definitivamente. Wow, wow. Escucho tu historia y conozco muchas personas así como tú, profesionales, empresarios que han salido de sus países. Y bueno, cuando llego a Panamá, te conozco a ti, igual conozco a varios otros empresarios con una historia bastante similar. Jorge, gracias de verdad por contarnos un poco, ¿verdad? En estos pocos minutos de tu historia. Ahondémonos a lo que es las finanzas empresariales ahora. Yo sé que es un mundo, este episodio no nos va a alcanzar para ver, pero ¿cuál consideras tú que serían esos pilares importantes que todo empresario o de repente toda familia o toda persona tiene que tener en mente al hablar de las finanzas empresariales? Mira, cuando hablamos de pilares y ya estamos hablando específicamente de dueños de empresa, siempre vamos a tener diferentes fases, ¿no? Todo depende de donde tú te encuentres. Sí. Inicialmente, cuando arrancas con un emprendimiento, eres tú solo. Entonces, cuando eres un empresario y estás tú solo, lo primero que tienes que hacer es separar lo que es la contabilidad de esa empresa incipiente de tu contabilidad personal. Entonces, para ello, lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta bancaria, con suerte a nombre de la empresa que estás registrando y empezar a tener todas tus transacciones por ahí, minimizar prácticamente a cero ese tipo de desembolsos que tengas que hacer con tus propias tarjetas de débito, con tus propias tarjetas de crédito para pagar gastos de la empresa. Sí. Y por esa vía ya empiezas a hacer un buen trabajo de segmentar. Ese sería el 1.0, ¿no? Claro, después, claro. Cuando tienes una empresa... Sí, adelante. Que te interrumpa. ¿Cuál sería el problema de no tener cuidado de separar esas dos áreas, tus finanzas personales con las finanzas? ¿Qué problema o cuál sería el rollo ahí por ahí? Mira, hay diferentes cosas. Lo primero es un costo de oportunidad que tienes, ¿no? Porque si tú no separas las finanzas, sí. Vas a tener un mayor nivel de complejidad y a lo mejor hay un conjunto de gastos que estás haciendo a nombre de la empresa que no te vas a poder deducir en una declaración de renta. Entonces tienes un costo de oportunidad de perder dinero, ¿no? Básicamente vas a pagar impuestos de más. Y lo segundo tiene que ver con una mejor organización y planificación. ¿Cómo vas a poder medir adecuadamente el desempeño de tu empresa, de tu emprendimiento, si tienes una mezcla de gastos personales con gastos relacionados a la empresa? Entonces, para poder evaluar bien y decir, no, mi proyecto está yendo bien, definitivamente tienes que segmentar lo que son las finanzas personales de las finanzas corporativas o empresariales. Buenísimo, ¿okay? buenísimo. Ok, entonces, hablas del primer pilar, ahora sería. Ese es el primer pilar. Entonces, ahora vamos a hablar no de una empresa que tiene únicamente un emprendedor, sino una empresa que ya tiene por lo menos unos 5, 6, 7 personas. Bueno, ese tipo de empresas es indispensable que te lleven la contabilidad de alguna manera, ¿no? Tienen que tener, pues, idealmente en esa fase, un outsourcing que puedan delegar el registro de la contabilidad día a día y después de los reportes financieros que se realizan a final de mes. Esto con la finalidad de que tú puedas tener una visión de lo que está sucediendo y también que puedas llevar los temas fiscales y estatutarios dentro del país de la mejor manera posible y en cumplimiento de las obligaciones que tú tienes con las distintas instituciones, ¿ok? Pero esa es la parte de la contabilidad. Y aquí hay un punto importante que me gusta diferenciar, porque muchas veces se confunde, ¿no? Una cosa es la contabilidad, yo soy contador, y yo aprendí a hacer el registro de la información histórica, ¿ok? Tengo una factura de un gasto que ya ocurrió y yo lo registro. Realizo la transacción de venta y la registro. Después del cierre, yo analizo lo que pasó, veo la contabilidad, me está yendo bien, me está yendo mal. Pero esa es información histórica, ¿ok? Luego, pasando a la tercera fase,
es Ajá. una empresa ya generalmente, lo puede hacer desde una pequeña, pero Sí. generalmente una empresa mediana o grande que ya se plantea es, vamos a ver a futuro, ¿ok? Yo trabajo con Celine, Celine es mi coach que me va a ayudar a llevar esta empresa al otro nivel, pero entonces en ese punto yo tengo que planificar cuál es esa ruta, desde el punto A hasta el punto B. Y para poder llegar al punto B necesitas de un plan financiero. ¿Okay? ¿Cómo yo voy a alcanzar mis objetivos de venta? ¿Cómo yo voy a alcanzar mis objetivos de reducción de gasto? Sí. Y una vez tú tienes claras esas metas, necesitas realizar un acompañamiento de que estés ejecutando de la manera que tú habías previsto. Buenísimo. Entonces, esa tercera fase, ya no estamos hablando de contabilidad, ahí estamos hablando de planificación financiera, entramos en evaluaciones de presupuesto, de pronóstico, y esa es la parte que me apasiona, ver hacia el futuro, proyectar, evaluar y después volver a medir el desempeño de las empresas para ir afinando ese plan. Buenísimo, buenísimo. Estás dando información muy valiosa. Mientras te escucho, yo digo, ojalá comparta este episodio, por favor, empresario, líder que me estás escuchando, viendo, compártalo a tus amigos. Esto es súper importante. Si ustedes se dieron cuenta, comenzamos con una empresa, con una idea algo pequeñito, donde generalmente el dueño, el empresario, el emprendedor hace todo, ¿no? Pero si tú quieres llevar esa idea, esa empresa a crecimiento, das el segundo paso, que fue lo que compartió con nosotros Jorge, ese paso de que, necesito un contable, necesito un poco más de estructura, pero no lo es todo. Ahora, ¿quieres llevar a esa empresa a un escalamiento sostenible? Ya solo no necesitas un contable, sino alguien que pueda pronosticar ese futuro, que es la última parte que Jorge nos compartía. Eso está bastante poderoso, Jorge, porque como tú lo mencionaste, ¿no? En nuestras prácticas de coaching vemos que una de las áreas que más le cuesta al empresario, al emprendedor, es eso, entender la diferencia y decidir tomar la decisión de traer este tipo de personas a su equipo. Ahora, ¿cuál sería el problema, o uno de ellos, verdad, o dos, no sé, lo que nos puede compartir, de no tener esta mentalidad de entender que necesito este tipo de personas así como tú? ¿Cuál sería la repercusión o el problema en una empresa? Mira, lo primero es que hay una frase que a mí me encanta, que es: no hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde va, ¿no? Entonces, tú necesitas, como dueño de empresa, tú eres un soñador, ¿no? Y tú necesitas alguien que te pueda acompañar con esos sueños. Pero algo muy importante que tienen que reconocer los emprendedores es cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Si su fortaleza es financiera, va a ser muy entendible todos estos conceptos que estamos hablando. Pero si su fortaleza es más hacia la venta, es más hacia el crecimiento del negocio, necesita alguien que lo vaya acompañando en ese crecimiento, pero al mismo tiempo pensando en cómo podemos rentabilizar más. Porque si no, todo tu enfoque va a estar en esa arista y vas a estar vendiendo mucho, pero todos los meses vas a estar perdiendo dinero. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo me he encontrado mucho en los servicios de consultoría financiera que hago. Generalmente el emprendedor, dueño de empresa, es muy buen comercial, es muy buen vendedor. A lo mejor hasta él desarrolló el producto, desarrolló el servicio, él se lo conoce, él sabe cómo tejer los lazos y hacer crecer el negocio, pero cómo rentabilizarnos cuando entramos en esa conversación de, oye, conoces tu nivel de gasto, tú piensas que es posible reducir ese nivel de gasto, lo primero que te dicen es no es posible, ya estamos con lo mínimo, siempre te dicen, no, estamos con lo mínimo, no es posible, Jorge, y siempre es posible, siempre es posible. ¿Me entiendes? Claro, definitivamente. Cuando tú llegas a una empresa, así como nos las estás hablando ahorita, ¿no? Y te dicen, no es posible, pero te dan un chance, te dan una oportunidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando tú llegas a una empresa de esta? Tú mencionaste que era tu punto fuerte, tu sweet spot, como se dice en inglés, ¿no? Pero ¿cómo tú te sientes y cómo es el impacto en un equipo cuando tú llegas? Mira, lo primero es que el trabajo como consultor financiero es equivalente al de un médico, ¿no? Tú vas al médico generalmente cuando tienes algún síntoma y tú necesitas que el médico te diga cuál es el diagnóstico para después darte un tratamiento.
De la misma manera funciona un consultor financiero. Tú tienes un síntoma, puede ser diverso en las compañías, puede ser que no estás ganando dinero, puede ser que no estás creciendo al ritmo que tú deseas, puede ser que a lo mejor ni siquiera te has podido asignar un salario y estás teniendo diversos problemas, pero créeme que no hay ni un solo cliente que me ha llegado que no tenga problemas. Ese es un punto en común, ¿no? Y afortunadamente, porque para eso nosotros estamos, para resolver problemas. Entonces, una vez llega, mi trabajo es diagnosticar cuál es tu situación actual. Y para ello me he encontrado diferentes tipos de clientes. Hay clientes que tienen sus contabilidades, sus informaciones históricas bien hechas, y hay otros que no lo tienen tanto. Aquellos que no tienen las contabilidades, que ese paso 2 que te dije, que no tiene ese paso 2 tan sólido, lo primero que le digo es, oye, tenemos que poner la contabilidad al día, necesitas tener ese servicio de contable recurrente, y cuando estemos en ese punto, yo encantado te ayudo a analizar todo lo que ha sucedido, desarrollar un plan y trabajarlo contigo. Pero ahora, las empresas que sí tienen esa contabilidad bien, Celine, lo que me he encontrado y que realmente difiere un poco con ese punto financiero, porque es muy importante, es el tema de la mentalidad, ¿no? Me enfrento muchas veces con esa pared, como te mencionaba antes, de no es posible, no consigo más. Y mi trabajo es cómo siembro esa semillita o cómo me explico de la mejor manera para que ellos entiendan que sí es posible. Te pongo un ejemplo. Hay un libro que me encanta mucho que se llama Profit First, ¿ok? Y eso esencialmente te dice que las ganancias tienen que venir primero. Las empresas pueden estar vendiendo 10 millones de dólares, pero se le van 10 millones de dólares en costos y gastos y no le queda nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas empresas? Tienen que definir cuánto me debería ganar yo, ¿no? Yo conozco la industria en donde yo estoy localizado. Yo puedo encontrar en internet valores de referencia de cuánto sería un margen de ganancia razonable para ese tipo de empresas que quede al final del año. Entonces, ya cuando yo tengo identificado ese target, yo me voy para atrás, ok, tengo mi venta, le quito el 10% de margen, para colocar un ejemplo, tengo que vivir con ese 90%. No hay manera, ok, te tienes que poner en una situación de crisis. Tengo que hacer más con menos. Te pongo el ejemplo de lo que sucedió recientemente con la inteligencia artificial, que lo hemos estado viendo. DeepSeek hizo más con menos. ChatGPT, Gemini hicieron unas inteligencias artificiales maravillosas, pero le costaron billones de dólares. DeepSeek alega que con 6 millones de dólares creó esencialmente lo mismo. Entonces, por eso cayó la bolsa de valores. ¿Qué hicieron? Más con menos. Y es que cuando hay una crisis, cuando hay una necesidad, surge la innovación. Y ese es el mensaje principal que yo quiero transmitir. Buenísimo. Si tú no te siembras que tienes una necesidad de cambiar, siempre vas a hacer lo mismo. Entonces, ese es mi trabajo, sembrar esa semilla de que es posible hacer las cosas diferentes y producir mejores resultados. Claro, claro, excelente. Wow, estás compartiendo con nosotros. Yo lo llamo esos nuggets, esas perlas de mucho valor, porque cuando uno entra como un pequeño empresario o emprendedor y va creciendo su negocio, muchas veces no nos cuesta soltar, ¿no? Y es donde vienen personas como tú sabes, como yo, como tú, como coach de negocio, experto en finanzas y otros miembros que pueden ser parte de tu equipo, pero ¿cómo se le dificulta a ese empresario soltar? Especialmente la finanza, ¿no? Eso es poderoso, es importante que nuestros clientes, nuestros escuchas o las personas que nos ven, que sean empresarios o dueños de negocios, que entiendan la importancia de traer personas así como Jorge. Jorge, cuéntanos, danos un ejemplo de algún cliente con el cual estés trabajando en este momento y que el cliente estaba como medio reacio y ahora como que ahora te ama. O sea, es como de la noche a la mañana. ¿Tienes algún ejemplo de eso? Mira, sí tengo un ejemplo. Es un cliente que precisamente arrancó con esa mentalidad de que no era posible cambiar, que no era posible hacer las cosas diferentes, y hemos ido avanzando por todo un proceso de disminución de gastos, ¿verdad? Donde inicialmente nos dimos cuenta que donde más se le iba el dinero era en consultorías, en asesorías de diferentes temas, en donde no necesariamente se había traído el mejor talento para poder asesorar a la organización. Y ahí, yendo por ese camino de identificar la cadena de valor
que son los puntos medulares del negocio, y Sí. viendo todos aquellos asuntos suntuarios, fuimos identificando partidas que se podían ir reduciendo para incrementar la rentabilidad. Buenísimo. Todo el enfoque, digamos, del dueño de negocio, yo se lo di enfocado en las ventas. O sea, Ok. ese es su meta. Ya. Y mi meta es, al estilo de un coach, acompañar la ejecución de esa meta de ventas. Porque él antes no tenía una meta de ventas. Ahorita yo le hago ese acompañamiento para empujarlo de que realmente si él se puso esa meta, él tiene que ser, digamos, le tengo que dar ese acompañamiento para que alcance el objetivo. Pero de la mano yo voy trabajando en esa línea de reducción de gastos. Buenísimo. Y hemos ido alcanzando buenos resultados financieros, y realmente pasó, digamos, de esa mentalidad de no es posible a empezar a tener momentum en relación a los resultados que produce su negocio. Claro. Tú sabes que mientras hablabas, el comentario que hiciste anteriormente, hablaste o mencionaste la palabra innovación. ¿Qué tan importante es la innovación en la reducción de gastos? Mira, fundamental, porque si tú vienes acostumbrado a hacer a hacer las cosas de la misma manera, no vas a estar buscando innovar, vas a continuar haciendo lo mismo, contratando de la misma manera, produciendo de la misma forma. Cuando te planteas que tus recursos son limitados, en ese momento tu única alternativa es o sentarte a ver una manera de hacerlo diferente, o lo que he visto en muchas empresas es que realizan dinámicas de brainstorming para tratar de ubicar diferentes maneras de solucionar los problemas. Y antes, en las empresas en donde había estado trabajando, no tenían esas dinámicas establecidas de buscar formas diferentes de prestar el servicio o producir los bienes de una forma más económica. Entonces yo creo que la innovación es fundamental para reducir costos, porque si no te mantienes en la tendencia y no produces cambios. Sí, qué interesante. También cuando nos hablabas de este ejemplo de este cliente tuyo, hablabas de un proceso. Ok, ¿hay algún tiempo específico que tú tengas? Tal vez no exacto, ¿verdad? Porque imagino que depende de cómo esté la empresa, pero que nos pudieras decir tú, bueno, mira, puede tomar, no sé, entre 4, 6 meses, un año, no sé. ¿Tienes algún tiempo en ese proceso? Gracias por estar en sintonía del episodio de hoy. Tengo un anuncio muy especial para todos aquellos emprendedores, especialmente el emprendedor que viene comenzando, que sabe que necesita crecer, necesita aprender, necesita herramientas que él mismo pueda recibir y aplicar a su negocio. Este mensaje es para ti. Si tú eres este emprendedor, te quiero invitar al Club de Emprendedores. Es un espacio, una plataforma donde tú puedes ingresar, recibir capacitación, recibir la herramienta y tú mismo aplicarla en tu negocio. Si esto resuena contigo, en las notas del show, en las notas del episodio, va a haber un link para el Club de Emprendedores, que por una módica y pequeña inversión de nada más $67 al mes, tú puedes recibir esto y mucho más. Ahí va a estar toda la información que necesitas. Te mando un abrazo y nos vemos en la cima. Chao, chao. Mira, la experiencia todavía no me ha dado la oportunidad de medir exactamente los tiempos. Te puedo decir la experiencia, digo, de los últimos clientes en los que he trabajado. Sí. Todo depende de qué tan rápido el dueño de negocio compre la idea que yo le estoy diciendo. Porque si no la compra, tengo que tener otras sesiones. Le tengo que tratar de mostrar. Muchas veces, Celine, es un trabajo tipo de docente, de tratar de explicar de una manera diferente, no solamente cuánto estás gastando, sino cuánto estás dejando de ganar por la manera en la cual estás trabajando. Entonces sí me ha tocado a veces hacer una presentación, trato de medir tanto su retroalimentación verbal como su lenguaje corporal para ver si funcionó, y lo intento nuevamente después de otra manera. Claro. Y ahí produzco resultados diferentes. Entonces, si me compran la idea rápido, realmente reducción de gastos es algo que se puede hacer bastante rápido. Incrementar las ventas puede por ahí llevar otro proceso, o depende si el proceso requiere una innovación, pues va a llevar más tiempo, ¿no? Así que yo te diría que depende siempre de la variable de qué tan rápido los dueños de negocio
o los directores de la compañía compren estas ideas para que se pueda implementar más velozmente. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál sería ese cuarto pilar que nos quisieras compartir el episodio de hoy? Y digo el episodio de hoy porque creo que de aquí va a salir muchos temas para episodios más adelante. Así que, ¿cuál sería ese otro pilar que tú puedas pensar? ¿Sabes qué, Celine? Quiero dejarles esto a los empresarios, a los líderes que nos están escuchando. Mira, el cuarto pilar es que tú puedas tener la información a tu disposición accesible en todo momento. Y para poder hacer eso, hay diferentes herramientas disponibles al día de hoy, ¿no? La tecnología tiene que ser nuestro mejor aliado. Sí. Podemos montar las informaciones en Power BI, podemos montarlas en Tableau, tableros dinámicos. Necesito tomar una decisión. Bueno, puedo meter las variables de la decisión y desarrollo un programa que me permite rápidamente concluir la mejor opción. Digamos, hay un mundo de posibilidades que tienes ahí. La misma inteligencia artificial nos trae un potencial gigante de resolución de problemas en la compañía. Pero todo depende, digamos, de dónde te encuentras como empresa, ese tipo de cambios que puedas producir, ¿no? Claro. Entonces, las empresas en las que he trabajado, que son más del segmento pequeño y mediano a nivel de consultoría financiera, definitivamente no están en ese punto 4, pero siempre es bueno traer sobre la mesa todos esos elementos de innovación que nos pueden ayudar a llevar a otro nivel. Claro, claro. Wow, excelente, Jorge. Y cuéntanos cómo te pueden contactar a ti, cómo pueden, no sé, mandarte un email. Danos tu información, cómo poder contactarte. Claro que sí, mira. En LinkedIn estoy disponible para cualquier persona que quiera conectar conmigo, con muchísimo gusto, como Jorge Luis Borges, me pueden encontrar allí. También estoy como Jorge Talks en las redes sociales, en Instagram y en TikTok. Estoy un poco inactivo últimamente, pero si me escriben por ahí con muchísimo gusto, los saludo. Y no solamente los saludo, sino que si tienen alguna duda, alguna dificultad con algún tema en particular que los pueda apoyar con muchísimo gusto. Tanto eso como, digamos, colaborar acá con Celine y expandir la red, ¿no? Que nosotros lo que buscamos es una red de empresarios precisamente que quieran producir cambios en sus negocios. Para eso se creó también EGM y se ha ido creando una comunidad bien bonita de profesionales en América Latina. Sí, claro que sí. Y qué interesante el punto el último que tomaste, porque creo que una de las cosas que más se le dificulta al empresario es la confianza de traer ese experto, ¿no? Entonces, cuando ya tú traes un experto, generalmente ese experto tiene conexiones, ¿verdad? Es como si yo llego a un cliente y empiezo a darle el coaching de negocios y aplicando el modelo EGM, que dicho sea de paso, EGM significa el Emprendedor Growth Model. Tú nos puedes ver, si quieres más información, en www.celinearanda.com. Ahí está información sobre el modelo y todo eso. Pero si yo llego a un cliente así y veo un problema, como tú sabes, de finanzas y veo esas cosas rojas, ¿a quién creen que voy a llamar? A Jorge. ¿Ok? Porque es el experto, porque confío, porque sé que lo está haciendo desde su propósito, de su pasión, de su llamado. Así que es importante que compartan nuestra audiencia este episodio. Jorge, para ir concluyendo ya, yo creo que esto fue como una abreboca. Yo creo que la gente está ya. Más, quiero más, pero ya casi llevamos 40 minutos, pareciera que no, pero sí. Para ir concluyendo, ¿cuál sería ese mensaje último, que al menos en este episodio, que les quieres dejar a los empresarios, a los emprendedores que nos están escuchando de Latinoamérica o de donde nos estén escuchando? ¿Cuál sería ese mensaje? Mira, el mensaje que quiero decir es de empatía, porque así como soy consultor financiero, también he sido emprendedor y conozco lo difícil que es emprender un negocio. Sí. Y emprender un negocio a veces es algo muy, muy solitario. Tienes un montón de problemas y no tienes a quien compartirlos. No sabes si te van a ayudar o si te van a traer repercusiones negativas. Entonces, lo primero es mandar ese mensaje de empatía de tanto yo como Celine y muchos otros pasamos por lo mismo
Y eso nos acercó también a EGM, que nos dio este método inteligente para no solamente lanzar negocios, sino potenciarlos hacia su crecimiento y desarrollo. Entonces, que confíen en la capacidad de otras personas de acompañarte, que sepas que no estás solo y que lo que necesites sea un punto de mejora financiera o sea simplemente un coach o un asesor que te acompañe y realmente entienda tus problemas y te pueda guiar a destrabarlos y encontrar una solución, que confíen en esta red, que no solamente es Celine o Jorge, que confíen en esta red de profesionales que están ahí para apoyarte y producir resultados en tu negocio. Así que ese es el mensaje que quisiera dejar. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu tiempo. Gracias por darnos ese abreboca. Así que, empresario, líder que estás viendo, que estás escuchando, el mundo de la finanza es profundo. No lo puedes hacer solo. Tienes que traer expertos, así como Jorge. Así que estamos para servirte. Espero que tenga un excelente día, Jorge. Gracias nuevamente desde Panamá. Te saludo y te mando un fuerte abrazo. Gracias, hermano. Cuídate. Muchas gracias, Celine. Chao a todos. Bye bye.